partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia. Quiero agradecerle a Bururú por habernos colocado este ambiente musical con el intro de Buen Provecho por estas poquitas semanas que tenemos para pensar un poco en otras cosas. Alguien me ha preguntado, Thaís, ¿hay ambiente de Navidad? Y le quiero responder, no hay ambiente de Navidad, pero si hay un grupo humano en Venezuela que se merece tener un ambiente de Navidad, somos aquellos que damos la cara día a día y que luchamos incansablemente, a pesar de la adversidad, a pesar de la amenaza perenne de un cierre o de buscarnos o de sancionarnos, darnos unas horas de música de Navidad y recordarnos que hay momentos bellos de la vida y esa es la Navidad. Ahora bien, quienes han vivido 20 años al margen de lo que pasa en Venezuela, en sus burbujas, bueno, esos, reclámenle a esos pues que tengan ambiente de Navidad, porque nosotros aquí sí hemos estado restiados con este país, sobre todo día a día a lo largo de casi 20 años. Yo quería desde hace tiempo invitar a los venezolanos a tener unas reflexiones conmigo, sobre todo a mi audiencia de Radio Caracas Radio. Yo creo que ha llegado el momento. Y ha llegado porque en las últimas horas, días y hasta semanas he visto a los venezolanos que sufren al chavismo, porque esto lo creó Hugo Chávez, que no tienen medicinas, medicamentos, seguridad pública, que no tienen país gracias al chavismo, a Hugo Chávez y los suyos que se mantienen en el poder en este momento. Me preocupa que a estas alturas no conozcan el tamaño del enemigo y sus intenciones. No sé si fue por una burbuja de un falso estado de bienestar otorgado por los altos precios del petróleo y de Cadivi, que no les permitió ver que mientras disfrutaban de algo que no era real, el chavismo asaltaba los poderes públicos del Estado y se los cogía para ellos. Destruía el tejido institucional de Venezuela y lo ponía al servicio de ellos. No sé si han entendido o entendieron que el año 2015, porque miren que nos los han hecho saber de una forma más brutal, fue la última elección que el chavismo le permitió a la oposición. El día que perdieron la Asamblea Nacional, y no hay que ser un analista político, ni un influencer, ni una persona muy inteligente para entender que estas personas decidieron no medirse más nunca en elecciones con nosotros, que no estaban dispuestos a arriesgar perder un poder más, porque es que no son demócratas, es que conspiraron 40 años contra la era democrática y presidentes constitucionales para tomar el poder como lo han tomado, y de ahí en adelante no nos van a permitir a nosotros ganar ninguna elección. No lo han entendido, porque si hay venezolanos que todavía no lo han entendido, créanme que a mí eso me preocupa enormemente. Nos negaron el referéndum revocatorio. Recogimos firmas y venezolanos que trabajaban para el régimen se arriesgaron a firmar y perdieron sus trabajos. La gente caminó desde el interior, desde el Amazonas, desde Oriente, desde los Andes, y vino a Venezuela, aquí a Caracas, en una demostración de venezolanidad nunca antes vista por ese referéndum, y nos lo negaron. Eso no es un indicador, por si acaso no se habían enterado a lo largo de los años anteriores, de antidemocracia, de totalitarismo, de me quedo aquí porque me da la gana y se acabó y les quito ese derecho, de un plumazo, de un zarpazo. Luego, en ese mismo año 2016, en diciembre, nos correspondieron elecciones regionales. Escuchen bien, porque la diferencia de las palabras es importante, no para la clase política, sino para todo aquel que quiera llamarse o autodenominarse ciudadano de Venezuela.
Las regionales como mandato constitucional también nos la negaron, porque no había tiempo, porque no había dinero, porque no había presupuesto. Pero es que en ese mismo año 2016, en noviembre, mientras partidos de la oposición firmaban un acuerdo con el régimen, reconociendo que aquí había una guerra económica y reconociendo que la Asamblea Nacional estaba en desacato, cosa que no existe jurídicamente, Nicolás Maduro anunciaba la constituyente. Y durante el 2017 instaló su constituyente. Y para su instalación convocó a una constituyente que violaba 60 artículos de la Constitución. Lo he dicho aquí como una retórica ya casi fastidiosa, casi todos los días. Nos violaron todos los derechos políticos de los venezolanos porque no nos podíamos postular a esa constituyente que no cumplía con lo que establece la Constitución. Y luego la eligieron y la instalaron. Y el mundo levantó su voz. Y hoy tenemos con nosotros a la profesora María Teresa Velandia, que seguramente nos va a recordar cuántos países levantaron su voz contra esa asamblea constituyente, que es una copia de la cubana, y que está en el plan de la patria, que está en el programa de gobierno de todos los candidatos del PSUV, y que no era una carta que estaban sacando porque nosotros estábamos en la calle en el 2017, que tiene su constitución lista y que es el cierre del sistema comunista en Venezuela. ¿De verdad hay venezolanos que no lo han entendido? ¿De verdad, en serio, me están diciendo que hay dirigentes políticos de partidos políticos que se llaman opositores o democráticos que no lo han entendido? Yo quiero preguntarles, ¿están ustedes preparados para vivir en democracia? Para vivir en libertad. Porque es que quien no entienda que primero hay que respetar a la Constitución y a las leyes, y hacerlas respetar y condenar y no actuar conjuntamente con quienes lo hacen, pues no están demostrándonos o diciéndonos que ni son demócratas, ni están preparados para vivir en democracia, ni han entendido en serio qué es la democracia, y muchísimo menos han entendido a qué tipo de enemigos se enfrentan. Porque no me vengan a mí a decir que unas elecciones, como llamé yo las gobernaciones, las adjudicaciones de los gobernadores, que no fueron regionales, fueron gobernaciones, de ahí la diferencia de la frase regionales y elecciones a gobernadores, adjudicaciones de gobernaciones, adjudicaciones de alcaldías y ahora adjudicaciones de concejales. Esos son espacios nuestros. ¿En serio? ¿Qué sistema electoral utilizaron para elegir la constituyente? ¿Qué viene con la constituyente? No es una constitución comunista que va a eliminar de un plumazo a esos consejos de municipios y a esas alcaldías y los van a convertir en consejos comunales. ¿En serio no lo saben? Entonces, ¿cuáles espacios están ustedes en este momento rescatando? Si ya ustedes van a ser aniquilados. Aun cuando los adjudiquen, van a ser aniquilados. Si el enemigo les ha demostrado que aun cuando ustedes duerman con ellos, en cualquier momento les cortan la cabeza. Entonces, por favor, dejen de hacerles el juego, dejen de atornillarlos, porque en este momento, si yo estuviese en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea, o formara parte del Grupo de Lima, me estaría preguntando qué clase de chiflados hay en la oposición venezolana. ¿O qué clase de venezolanos todavía no han entendido quiénes los tienen secuestrados? Venezuela y el mundo, con la profesora María Teresa Velandria. Buenas tardes para todos. Hola, María Teresa. No llegó María Teresa, llegó Santa, con renos y todo. Oye, sí, por cierto, bueno, no voy a agregar nada a lo que dijiste porque te suscribo, pero aprovechando que Bururú nos puso esa música preciosa de Navidad, voy a hablar de una polémica que hay aquí en los Estados Unidos y luego ayer en
Caracas, en un colegio caraqueño. Y es que una maestra aquí en una escuela de New Jersey, una maestra de primer grado, le dijo a los niñitos que Santa Claus no existía. Y bueno, no te quieres imaginar pues el rebulicio que ha causado eso en las redes sociales. Dios mío. Por supuesto pidiendo la destitución de la maestra porque la ilusión de los niños y la inocencia de los niños debe ser preservada a toda costa y sobre todo protegerlos mientras todavía hay inocencia. Y en Caracas ayer también en un colegio, no voy a decir cuál para no, en un colegio importante de Caracas, también parece que una de las monjas incurrió en esa misma ligereza de mencionar el tema frente a los niños, de manera que yo digo, bueno, pero el mundo está hecho un desastre por todas partes. Oye, ¿qué nos cuesta? Pues mantener la ilusión. Yo todavía le escribo cartas a Santa Claus y al Niño Jesús y le pido, pues, ya no uno no le pide regalos materiales, sino regalos espirituales, pero igual hay que preservar la inocencia y el espíritu por encima de todas las cosas. Y quienes vivimos en ciudades donde se celebra la Navidad y donde caminas y hay luces y hay Santa Claus y hay regalos y hay tiendas y hay músicas y hay todo, pues no podemos evitar sentir que en nuestra ciudad y en nuestro país eso no existe. Recordaba ayer con mi familia que en los años 70 yo vivía en una zona popular, lo he dicho muchísimas veces, yo vivía en Caricuao, una zona muy popular de Caracas, y ya desde noviembre se estaban adornando las puertas de las casas, se hacía en medio de una, digamos, una economía bastante precaria de los que vivíamos allí. Se adornaba el edificio, se ponía un nacimiento debajo de la escalera. Me acuerdo que incluso se le ponían papel de seda a los bombillos de los pasillos, entonces era uno rojo, uno verde, y yo digo, bueno, y no importaba, digamos, la condición social de los vecinos, que además los recuerdo a todos, el 24 y el 31 las puertas de cada casa estaban abiertas y tú podías ir a la casa de cada vecino y tomarte algo, alguna bebida espirituosa o comerte una hallaca, y era común que los vecinos intercambiáramos las hallacas. Mi mamá nunca hizo porque no es venezolana, pero los vecinos te enviaban sus hallacas, había una competencia a ver de quién era la mejor hallaca de los vecinos, y yo te doy 2 y tú me das 3, y no, los bollos yo le pongo picante. En fin, yo no crecí rodeada de lujos ni nada de esas cosas, pero a nadie le faltaba una hallaca en la mesa, a nadie le faltaba pan de jamón, a nadie le faltaba la ensalada de gallina. Es decir, ¿se nos cayó María Teresa? Me tenemos intermitente. Eran unas navidades felices y lo sabíamos. María Teresa, vamos a una pausa. Hablando, sí, es que somos nosotros que vivimos en el inframundo, y nuestro internet falla. Tienes un menú riquísimo, hallacas, pan de jamón, todo eso, pero también tienes un menú internacional interesantísimo. Tenemos que ir a una pausa, María Teresa. Vamos y regresamos con buen provecho. Venezuela y el mundo, el último programa con la profesora María Teresa Belandria del año 2018. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonim. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver
@RCR750. Continuamos, amigos, acá con María Teresa Velandria. María Teresa, nuestro último programa del año. Ya nos vamos, nos volvemos a ver y encontrar. Ya nos vamos a tomar una pequeña pausa para seguir adelante el próximo año. Mira, antes de que entremos en la agenda, quiero un acumio de libertad que otorgan los partidos liberales del mundo, y debo felicitarla porque este año pues ha sido reconocida no solo como dentro de las 100 mujeres más influyentes del mundo desde el punto de vista político, sino también con un nuevo reconocimiento como derivado de los partidos liberales, y digamos, alzar la bandera liberal en un país acostumbrado hacia la izquierda, hacia las sociales democracias y hacia el intervencionismo, el estatismo y el rentismo, es un acto no solamente de valentía, es un acto de valentía, sino también de reconocimiento. Estabas emocionada. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. No, es que tú sabes, se me cayó el teléfono, en fin, perdón. Mire, ahí está, lo estoy viendo porque tiene un delay. Mira, te iba a preguntar, sí, dime. pero antes, sobre ese premio a María Corina Machado, por parte de lo que sería lo opuesto a la Internacional Socialista, ¿cierto? Exactamente. Y no es solamente por Venezuela. Internacional. Y otra pregunta que te quiero hacer, no es solamente como una mujer liberal que representa el liberalismo en Venezuela, sino también en América Latina. Así es. Okay. Por eso te digo que es un reconocimiento súper importante. El premio se entrega el próximo año y ojalá ella pueda viajar a recibirlo en libertad. Porque no debemos olvidar que tiene 4 años con provisión de salida del país. Y yo creo que es el momento de decirle a los venezolanos que no lo saben, seguramente muchos no lo saben, que en los gobiernos de las democracias liberales no se regalan perniles. La gente trabaja de forma libre, se respeta el derecho a la propiedad privada, se respetan las empresas y los comercios, y la gente con el dinero que se gana compra su pernil, además hay muchos perniles. Vamos con tu agenda. Bueno, no solamente las democracias liberales, en la democracia en la que yo crecí, donde mi padre era un obrero, así de simple, en la democracia donde nosotros crecimos. Mira, tenemos una agenda que el último programa habíamos dicho que íbamos a comentar el asesinato del periodista saudita Khashoggi, y ese asesinato ocurrió el 2 de octubre de este año. Se considera un crimen atroz porque él fue a la embajada de su país, él era ciudadano de Arabia Saudita, él fue a la embajada de su país en Turquía, en la ciudad de Estambul, a realizar un trámite de documentos porque se iba a casar. Este periodista había sido un gran crítico del príncipe heredero a la corona saudita, que, digamos, tenía una imagen occidental bastante favorable porque él fue el que introdujo una excelente noticia para las mujeres sauditas como poder manejar, y se veía este príncipe heredero como un reformador de la monarquía saudita. Pues Khashoggi era un periodista muy crítico, escribía para el Washington Post, y se iba a casar. Entró a la embajada y nunca salió. Y de ahí comenzaron pues toda una suerte de especulaciones hasta que finalmente tanto el gobierno turco de Erdogan, que está utilizando esta muerte de Khashoggi para tener rédito político como defensor de los derechos humanos cuando no lo es. Pero bueno, el asesinato ocurrió en el territorio de Estambul y ocurrió dentro de la embajada de Arabia Saudita, lo cual tenía un problema jurídico, es decir, que las autoridades policiales turcas no podían ingresar sin autorización de las autoridades sauditas dentro del recinto de la embajada, porque así está establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las embajadas son inmunes, pero por otro lado se sabía que Khashoggi nunca había salido de allí. Bueno, finalmente se sabe que lo asesinaron dentro de la sede del consulado, que además mandaron un comando que llegó el mismo día en un avión especial desde Arabia Saudita hasta Estambul, y que las personas que tomaron ese avión desde la capital de Arabia Saudita a Estambul regresaron a los 2 días. Son 18 personas que estaban involucradas, y se entiende que es un comando que no solamente lo asesinó, sino que los desmembraron y que además utilizaron ácido u otros componentes para desaparecer el cuerpo. Después que finalmente hubo toda una negación del asunto, las autoridades
de Arabia Saudita obviamente no reconocen la participación del príncipe heredero, pero ya hay personas detenidas dentro de Arabia Saudita. Evidentemente, estas personas las van a matar porque no van a permitir que digan que quien le dio la orden fue el príncipe. ¿Verdad que es un escándalo internacional el asesinato de Khashoggi? Y lo que sí quiero aclarar es que se confunde a la opinión pública internacional cuando se dice que había que detener al príncipe heredero porque asistió a la cumbre del G20, porque estaba en curso en un delito del Estatuto de Roma. Eso no es verdad, y ahí es donde le hacen daño a las organizaciones defensoras de derechos humanos a la comprensión del derecho penal internacional. El crimen de Khashoggi es un crimen horrible, atroz, condenable, inédito, deslenable, pero en todo caso el príncipe sería responsable de un asesinato, pero no es una violación del derecho internacional humanitario, es decir, no está previsto dentro del Estatuto de Roma, y eso quería aclararlo porque la gente de Human Rights Watch hizo una campaña por redes sociales, digamos, de politiquería con este tema, que le hace muchísimo daño a quienes somos profesores y explicamos que una cosa es el Estatuto de Roma y otra cosa son los delitos que se cometieron. Entonces quería mencionar eso para aclararlo, Thaís. Válido, oportuno, y te lo agradecemos altamente. También hay una campaña contra el presidente electo de Brasil, Bolsonaro, sobre... bueno, y sí. todavía no se ha juramentado, Así que se es. juramenta el primero de enero. Y aprovechando que estamos en Arabia Saudita, quería tocar el tema de que Qatar, el Emirato de Qatar, decidió retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si bien no era uno de los países con la mayor capacidad de producción o que le daba un mayor aporte a la organización, pues han decidido retirarse. No olvidemos que Qatar hace 2 años sufrió un bloqueo liderado por Arabia Saudita, y le ha costado mucho recomponer su relación política, no solamente con sus vecinos, sino con el resto del mundo. Han decidido entonces retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, siendo no fue un país fundador, fue uno de los emiratos que contribuyó a hacer crecer el cartel de la OPEP, y ahora se retira. Quería mencionar eso. Y de allí entonces me gustaría irnos a España, Thaís, ¿qué te parece? Pero antes, Alba Medina, nuestra gran amiga de Twitter, además seguidora en Twitter y seguidora y consecuente escucha de Buen Provecho, te dice: doctora María Teresa, muchas gracias por los aportes que me ha dado para mi enriquecimiento personal. Usted es una gran venezolana y nos da un excelente modelaje. Desde Tampa, Florida, te saluda Alba Medina, María Teresa. Gracias, Alba. Estoy viendo el Twitter y además me causa gracia porque estás en Tampa y le pones la emoción de que hay nieve. En Tampa no cae nieve, o sea, lo que pasa es que la gente en Miami, en el estado de Florida, están aterrorizados con el frío, que apenas son 14 grados. Si se vienen un poquito más al norte, yo les digo lo que es frío. Saludamos a Delia Roldán, que nos está escribiendo desde Aruba. Saludos, Delia, también, muchísimas gracias. Allá nos quisiéramos ir ahorita a tomar un poco de sol. Mira, hoy es un día importante en España, Thaís. Sí, señor. Hoy se celebró el acto del 40 aniversario de la Constitución del Reino de España. Y fue un acto muy, muy bello, encabezado por el rey Felipe y la reina Leticia, con la presencia del rey emérito Juan Carlos y la reina Doña Sofía, además de las infantas que estuvieron presentes. Pero fue un acto bien interesante porque, bueno, como siempre, los patanes de Podemos, en su estilo pandillero, de gángsters y de poco respeto por las instituciones republicanas y democráticas, porque eso no cala, saludar al rey. La patanería cala, es impresionante. Sí. Es ¿Por qué? Porque es difícil. Tú tienes que utilizar muchas neuronas para ser una persona ilustrada, decente, educada. Entonces es más fácil ser un patán. Sí, es por eso nada más. Sí, bueno, y ellos la verdad no saben qué hacer con el triunfo de Vox en Cataluña. Eso lo vamos a analizar en enero, porque creo que hay que esperar un poco para asentar las ideas con relación a lo que significa el triunfo de Vox en Cataluña. Pero no saludaron al rey. Ahora fue muy interesante. Abucheados, es decir, pitados. Como en México, como en México. Cara. Como en México, María Teresa. Como en México. Zapatero y Sánchez. Increíble, los abucharon en la calle, los pitaron. Yo no sé si era la cantidad de venezolanos y ejoles que estaban allí, y muy aplaudidos el rey Felipe,
Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González. Es decir, te das cuenta que... No sé si se nos está cayendo, María Teresa. María Teresa, ya va que se está cayendo un poco. Tu voz está entrecortada. Vamos a esperar un segundito. María Teresa Belandria está en Washington. Evidentemente no es en Estados Unidos el problema de Internet. Por supuesto sabemos que es aquí. Nos está comentando el acto de hoy donde España celebra los 40 años de su Constitución. Y temprano en la mañana me comentaba el profesor Oscar Vallés, me decía: Thaís, me he dado un banquete de teoría política constitucional con los sendos discursos de la presidenta del Congreso español y del rey Felipe en ocasión del 40 aniversario de la Constitución de España. Una constitución muy joven, ¿no? Para tener 40 años, pero una constitución que los españoles defienden, los españoles que decidieron defender a la democracia y a la libertad y que entendieron como una gran lección esa línea del tiempo que los separa desde antes de la democracia y después de la democracia. María Teresa, ¿te tenemos al aire? ¿Aló? Sí. Ok. Perdón, yo puse, tú sabes, aquí la tecnología me permitió escucharte mientras se me caía la llamada y la verdad es que ustedes tienen una internet muy mala, aquí en Washington es diferente, pero bueno, sigamos adelante. Es una constitución nueva, si la comparamos con otros países de Europa, es una constitución que ha permitido la unidad de España, que no pocas veces ha tratado de ser desmembrada con los cantos de independencia o de separación del territorio español. Es una constitución que celebra la vuelta a la democracia luego de una dictadura terrible, la de Francisco Franco, y que en este minuto la gente está tratando de recordar qué fue lo que pasó durante Franco y todo el debate que hay para exhumar sus restos del Escorial y llevarlo a otra parte. En fin, diferentes movimientos políticos, unos a favor de la unidad de España, otros en contra, y que tiene un presidente del gobierno en este momento que no fue elegido por nadie, pero bueno, como es un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, se permite la disolución de las cámaras y en caso de emergencia, como ocurrió con Rajoy, que iba a tener un voto de censura, pues él prefirió renunciar y así Pedro Sánchez llega a ser el presidente del gobierno, un Pedro Sánchez aliado de Podemos, un Pedro Sánchez que no pudo ganar nunca en buena lid una elección y que ha terminado siendo un verdadero desastre, lo que sabíamos que iba a ocurrir, con lo cual cuando se convoquen las nuevas elecciones de España, yo creo que el Partido Ciudadano, jovencito Albert Rivera, más quizás algunos partidos que están teniendo gran figuración, pues nos van a unos gobiernos diferentes a los del tradicional PP, además cuestionadísimo por temas de corrupción, al PSOE cuestionadísimo por temas de corrupción, y necesita España una nueva clase política, pero no una nueva clase política anclada en el pasado comunista como Podemos, sino una clase política que mire hacia adelante, Thaís. Comentaba mientras reconectábamos contigo, María Teresa, que esta mañana temprano el profesor Oscar Vallés estaba conversando conmigo y me hablaba y me decía que le se había dado un banquete escuchando el discurso de orden de la presidenta del Senado y del rey Felipe. Sí. Me comentaba el contenido, me comentaba el mensaje, el respeto a la Constitución y a las leyes, el respeto al marco legal que rige en España, el respeto a todo eso que tiene que ver con las cortes, con esa estructura del Estado que es lo que le da pie, soporte y firmeza a España para ser el país que es hoy. Y eso me llama poderosamente la atención porque es todo lo contrario lo que tuve que decir en mi editorial, donde hoy venezolanos dudan de qué es la legalidad, hasta cuándo la respetan, cuándo no, cuándo me conviene, cuándo no me conviene. No tienen todavía el criterio o no sé, la certeza de qué es realmente la democracia, pero que los españoles lo han entendido. Muchos, porque todavía se siente en el ambiente, pues, tú sabes, la cosa republicana, el asunto comunista, se vive en el ambiente, pero muchísimos españoles, gracias a Dios, han optado por la democracia parlamentaria que tienen ellos, por el respeto
a esa monarquía, que también por allí muchos en estos días alguien le explicaba, no, me decían, es que las monarquías están pasadas de moda, pero es que no tiene nada que ver con la revista Hola, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con lo que sostiene y con lo que representa una monarquía. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Así es, yo te diría que se lean Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, uno de los grandes escritores españoles, y él habla de la importancia de las monarquías en la Europa. Estamos hablando de 1920 porque generan estabilidad, pero eso es otro tema que podemos debatir en enero. Y ahora que tú mencionas el tema de la democracia, yo creo que viene a propósito señalar lo que fueron los funerales del presidente George Bush, para mostrar lo que es una democracia donde se respetan los valores, los principios, las tradiciones, como es la democracia de los Estados Unidos. Sí, pero vamos a la pausa. Perdona que te interrumpa, pero se me había olvidado y estábamos aquí enganchadas las dos como tomando café, como en los viejos tiempos, y se me fue el tiempo. Vamos a una pausa, María Teresa, y sí, vamos a hablar del funeral del presidente Bush, pero sobre todo del formalismo que priva siempre en Estados Unidos a la hora de rendirles honores a aquellos hombres que le han servido con honestidad a su país. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho con la profesora María Teresa Velandria. Estamos en nuestro último programa Venezuela y el Mundo del año 2019. El año 2018. Es que iba a explicarte algo que te voy a pedir acá al aire, María Teresa, sobre la primera semana del 2019. Y es que tengamos un análisis sobre la situación de Nicolás Maduro a nivel internacional el día 10 de enero del 2019. Es una promesa para nuestra audiencia y que tú les hagas un análisis jurídico e internacional para ver cuál es la real situación, porque así como muchos no saben qué va a pasar el domingo y qué es lo que ocurre el domingo, pues mucho menos han entendido cuál es la situación real. Incluso creo que por ignorancia hay una parte del liderazgo político que la desestima y hasta nos ya han llegado a decir, no, bueno, pero es que no debemos ponerle fecha a nada. Bueno, yo creo que lo que les da miedo es actuar en consecuencia, como hicieron el día que decretaron en la Asamblea Nacional por vía de un acuerdo. Ese acuerdo de la Asamblea Nacional se escribe con mayúscula porque se considera que es ley y debe ser cumplido cuando acordaron el rompimiento del hilo constitucional. Entonces, vamos a seguir, María Teresa, vamos a hablar de Washington, esa ciudad hermosísima donde tú vives, y de el evento que ocurrió esta semana. Bueno, el presidente Bush padre, porque hay que hablar de Bush padre y Bush hijo, fue el presidente número 41 de los Estados Unidos. Su administración solamente en los últimos, sobre todo en el siglo XX, hubo solamente 2 presidentes que tuvieron un solo periodo, es decir, 4 años. Uno fue el presidente Carter
demócrata, y el otro fue el presidente Bush, republicano. Él estuvo en la Casa Blanca desde 1989 hasta 1993, pero como fue destacado en todos los discursos durante los funerales que se llevaron a cabo en el Capitolio y el día de ayer el funeral en la Catedral Nacional de los Estados Unidos, que es una catedral multiconfesional, es decir, está hecha para que cualquier servicio religioso de cualquiera de las diferentes profesiones de fe que hay en este país se pueda realizar en la Catedral Nacional, y por eso se le denomina así. Bueno, el presidente Bush fue un héroe de guerra. Él se alistó para ser piloto de la Marina unos días después de comenzada la guerra, fue derribado en las Filipinas y sobrevivió, con lo cual es el último presidente de los Estados Unidos que fue un héroe que combatió en la Segunda Guerra Mundial, es decir, tenía una doble carga emocional, que no solamente fue presidente, sino que también fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y eso aquí es súper importante. Luego fue congresista en los años 60, fue director de la CIA, pero también fue vicepresidente y también fue presidente. De manera que es un hombre que dedicó toda su vida al servicio público. Este año ya lo habíamos visto bastante deteriorado cuando falleció su esposa, Barbara Bush, en mayo de este año. Tenían 73 años de casados. Además se considera entonces la pareja presidencial con más años de matrimonio, y la mayoría de sus hijos son políticos. El presidente Bush, hijo, que es el que fue denominado... se me fue como le había dicho el presidente Chávez, aquí huele a azufre, en aquella famosa intervención de Chávez en la ONU, Mr. Danger le había puesto Chávez al presidente Bush. Fue el encargado de dar ayer el discurso en la catedral, y vimos a un presidente llorar, o sea, porque yo lo ponía en mis redes, no solamente falleció su padre, sino que perdieron a su padre y a su madre el mismo año. Y tú puedes ser muy presidente, pero se te muere tu mamá y tu papá el mismo año, y el presidente Bush ayer se quebró. Pero digamos, el respeto, fue llevado al Capitolio, se le rindieron los honores, salvas de artillería, la capilla ardiente estuvo abierta durante toda la noche para que los ciudadanos pudieran asistir y rendirle homenaje. Y quizás uno de los dos momentos más importantes dentro del Capitolio fueron el de uno de sus más grandes adversarios políticos, que tiene 95 años, que se paró de la silla de ruedas con una enorme dificultad para demostrarle su respeto y saludarlo como un veterano, y luego la despedida quizás de que fue su perro de servicio, su labrador, que lo acompañó en los últimos meses en la silla de ruedas en la que estaba. Creo que fueron dos momentos muy, muy importantes. Y ayer, durante la ceremonia en la catedral, pues el presidente Trump llegó con su esposa, solamente saludó a los Obama, no saludó a los Clinton ni saludó a Carter porque estaban muy lejos en las sillas, y el presidente Bush, hijo, el presidente número 43 de los Estados Unidos, sí se acercó a saludar pues a cada uno de los expresidentes y los ex vicepresidentes que estaban asistiendo al acto, y hubo un guiño allí entre el presidente Bush, hijo, y la primera dama Michelle Obama. Parece que le dio unas mentas, parece que habían coincidido también en algo así durante... Sí, esa foto fue viral, esa fotografía fue viral. No estamos escuchando en este momento a la profesora María Teresa Velandria, el audio no se escucha. Ella nos está narrando un episodio que ocurrió en el funeral, en el funeral del presidente Bush esta semana, mientras estaban en el acto en la catedral. ¿Qué nos está narrando más allá de los detalles la profesora María Teresa Velandria? Algo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Ya está María Teresa? María Teresa, continúa. Sí, no, te decía que fue una ceremonia muy bonita. Habló el ex primer ministro de Canadá, luego habló un historiador que, digamos, contó la vida del presidente Bush, y por último, pues su hijo como presidente número 43. Y yo, viendo la ceremonia, decía, oye, qué impresionante sentir o saber cómo va a ser tu propio funeral. Porque el presidente George Bush, hijo,
fue el presidente 43 de este país. En consecuencia, el presidente Bush, hijo, tenga, digamos, el nivel de aceptación o de buena memoria, porque a su padre lo calificaban como un hombre gentil, educado, y de familia, pero que nunca le tembló la mano en el tema internacional, y yo quiero rescatar eso, Thaís, porque el presidente Bush, que acaba de morir, fue el que ordenó la invasión a Panamá. Es decir, era un hombre de familia, con su esposa tomada de la mano, nunca pasaron la Navidad separados, pero en el momento en que tuvo que tomar acciones contundentes, lo hizo. Uno fue la invasión a Panamá, donde sacaron a Noriega y todo lo demás es historia, y el otro momento muy importante internacional de la presidencia de Bush fue la Guerra del Golfo, cuando Kuwait invadió, Irak invadió Kuwait, y se produjo una alianza internacional, una guerra autorizada por las Naciones Unidas, se produjo una coalición de países liderada por Estados Unidos, la operación Tormenta del Desierto, recordamos ahí al general Schwarzkopf y al general Colin Powell, y lograron entonces que las tropas de Saddam Hussein se regresaran a Irak y devolvieran el territorio a sus legítimos ocupantes, que son los kuwaitíes. Creo que son dos momentos de la presidencia internacional de Bush que debemos recordar. Vamos a una pausa, María Teresa, y ya volvemos con nuestro último espacio, pero antes de irnos nos saluda en el chat del canal de YouTube el señor David Garrido. Excelente comentario, Thaís, te admiro mucho desde Detroit, muchísimas gracias. Y el señor Hugo Duarte, saludos a todos, buenas tardes y buen provecho. Saludos a Thaís y la doctora María Teresa Velandria. Gracias por esos excelentes editoriales, artículos y por el amor que demuestran tener al país. Gracias a ustedes por estar con nosotros, consecuente y maravillosa audiencia de buen provecho. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos acá con nuestro último espacio y nuestro último programa con la profesora María Teresa Velandria en este Buen Provecho en el año 2018. Nos reencontramos para vernos y escucharnos otra vez en enero. María Teresa, te quedan 2 platos de tu menú. No sé cómo vas a hacer en tan poco tiempo. Corte Penal Internacional y China y Estados Unidos después del G20. Bueno, te dejo para que hables. Una aclaratoria. Chávez le dijo Mr. Danger al presidente Bush hijo, al presidente número 43, no al presidente padre, porque todavía no había ganado la elección. Porque yo lo dije, aquí huele a azufre. Pero hablemos de otras cosas. La Corte Penal Internacional el día de hoy, mediante un comunicado oficial, decidió extender el plazo del examen preliminar en las investigaciones que se están haciendo con relación a la violación del artículo 7 del Estatuto de Roma. Eso no significa que no se vaya a abrir un caso, significa que se están tomando más tiempo para incluso incorporar algunas pruebas del año 2014. No olvidemos que se ha llevado adelante un proceso muy serio de documentar los casos de la violación masiva y sistemática de derechos humanos y del derecho internacional humanitario dentro de la doctrina que se conoce como otras situaciones de conflicto, y la Corte Penal decidió entonces extender el plazo
para recibir de todas las ONG y de todas las organizaciones internacionales que han documentado el caso venezolano mayor información. Es decir, no hay que desalentarse, lo he dicho muchas veces, los tiempos de la política nacional son finitos y los de la política internacional son infinitos, de manera que no hay que desalentarse, se va a abrir un caso y el presidente Iván Duque de Colombia anunció hoy que se espera que otros países remitan la causa a la Corte Penal Internacional, así como lo han hecho más de 14 países hasta la fecha. De manera que el año que viene muy probablemente se va a abrir el caso finalmente que podría dar lugar a las órdenes de arresto internacional contra los responsables de manera individual de la violación del derecho internacional humanitario. No quería dejar pasar eso el día de hoy. Y por último, y ya con esto muy rápido, se produjo la cumbre del G20 en Argentina. Además, muy interesante porque la Argentina de Cristina Kirchner y los Kirchner no tienen nada que ver con la Argentina que vimos en el G20, una Argentina que finalmente puede volver a exportar carne a los Estados Unidos, una Argentina que está nuevamente sus Fuerzas Armadas produciendo aviones de combate, una Argentina que crece, una Argentina diferente, pero fue marco de una reunión súper importante entre el presidente Donald Trump y el primer mandatario de China, en el cual decidieron ponerle una pausa a la guerra comercial arancelaria que hay entre los dos países. No olvidemos que el presidente Trump decidió poner aranceles muy elevados a las importaciones de China y China hizo lo propio en su país, con lo cual se han incrementado los precios importantes en algunos rubros y decidieron entonces que por lo menos durante 90 días van a revisar todo el esquema arancelario para reducir entonces el impacto que tienen las economías de los dos países. Está ahí. Bueno, María Teresa, te dejo un minuto para que te despidas hasta el año que viene, agradeciéndote, por supuesto, tu participación hoy y durante todo este año con nosotros, tu interés, tu preocupación. Estás fuera de tu país, pero no estás lejos del país, solamente físicamente. Sabemos que tu corazón, todo tu corazón está aquí con nosotros y cada jueves nos acompañas en este espacio maravilloso que nos da una visión de que el mundo avanza, el mundo está todos los días activo, superándose y que nosotros aquí hoy estamos cumpliendo 20 años de oscurantismo. Quería empezar por ahí. Hace 20 años, un día como hoy, llegó Hugo Chávez al poder. Y yo jamás me voy a olvidar que esa fue una de las noches más tristes de mi vida. Me puse a llorar y lo dije. La gente no sabe lo que acaba de hacer. Le entregaron el poder a alguien que nunca lo va a regresar y nos vamos a ver sometidos a la pérdida de la libertad individual. No hay nada que celebrar. Son 20 años de destrucción, de llanto, de desapego, de exilio, de dolor, de muerte, de pobreza, de hambre. Nada que celebrar un día como hoy. Algo que sí debemos celebrar es el cumpleaños de nuestra amiga Idania Chirinos, sí, que está cumpliendo años hoy. Ayer le hicimos un pre-cumpleaños. La escuché y ella sabe que la queremos, así que desde aquí, Thaís y yo, te mandamos nuevamente feliz cumpleaños. Así es. Es una Navidad difícil para los venezolanos que están allá y es una Navidad muy difícil para los que no estamos, porque a pesar de que hay luces, música, comida, Santa Claus, villancicos, estar lejos de la familia duele. Duele mucho. Y de los amigos duele. Así que, antes de que me ponga a llorar, les deseo a todos una feliz Navidad. Les deseo que tengan un año rodeado de lo que les importa, sus afectos. Y solamente le pido a Dios que cuando nazca este 24 de diciembre nos mire con ojos de piedad y derrame sobre Venezuela sus bendiciones para que tengamos un país libre. Los quiero mucho. Te queremos, María Teresa. Nos vemos y escuchamos en el 2019. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos a Neomar Hernández y es mi despedida con ustedes del 2018, hasta el 2019. Por un asunto que mañana les comentaré. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes
y muy buen provecho. A las personas del chat de YouTube les aclaro que el profesor Pedro Ruchurtu leyó mis tweets del día de hoy en mi cuenta de Twitter, no leyó un email. Gracias por estar con nosotros, nos vemos y escuchamos mañana. En buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.